Raúl Jiménez, el fantasma de los mundiales. 43 goles con la selección mexicana. Leyenda del Wolverhampton. Resurrección con el Fulham. Raúl Alonso Jiménez es, sin discusión, uno de los delanteros mexicanos más importantes de la última década en el fútbol europeo. Corte a imágenes de mundiales, Brasil, Rusia, Qatar, pero hay una estadística que lo persigue como una sombra. Un número que lo atormenta. Un dato que, para muchos, define una cuenta pendiente: 0. 0 goles en 3 Copas del Mundo. Hoy vamos a analizar por qué el Lobo de Tepeji se ha convertido en un fantasma en los mundiales, qué circunstancias lo han rodeado y lo más importante, ¿puede romper esa racha en casa, en el Mundial 2026? El contexto de un goleador. Para entender la magnitud de esta sequía, primero hay que entender quién es Raúl Jiménez. Salió de la cantera del América, donde demostró que tenía instinto goleador. De ahí dio el salto al Atlético de Madrid, donde el contexto no le favoreció, pero luego encontró su lugar en el Benfica de Portugal. Con el Benfica, Raúl anotó 31 goles en 84 partidos. Nada mal para un mexicano adaptándose al fútbol europeo. Pero fue en el Wolverhampton donde explotó. En la temporada 2019 a 2020, se convirtió en uno de los delanteros más temidos de la Premier League. 17 goles en liga. Presencia constante. Un referente. Hasta que llegó aquel fatídico noviembre de 2020. Un choque de cabezas que le fracturó el cráneo y que puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida. Raúl volvió. Más lento, quizás, pero volvió. Y hoy, con el Fulham, ha demostrado que todavía tiene gol. Entonces, ¿por qué un delantero con este currículum no ha podido anotar en ningún mundial? Brasil 2014. El suplente olvidado. Viajemos a Brasil 2014. Raúl Jiménez tenía apenas 23 años. Era un delantero joven, prometedor, pero todavía no era el referente que conocemos hoy. El técnico Miguel Herrera tenía otras prioridades en el ataque. Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos eran los titulares indiscutibles. Minutos jugados por Raúl Jiménez en Brasil 2014, 6 minutos. 6. Entró de cambio únicamente en el partido contra Brasil, que terminó 0-0. Contra Camerún, Croacia y en aquel doloroso partido de octavos contra Países Bajos. Ni siquiera pisó la cancha. Mientras México lloraba el arbitraje de Robben, Raúl Jiménez observaba desde la banca. No tuvo oportunidad de hacer nada. ¿Podemos culparlo de no anotar cuando apenas jugó 6 minutos en todo el torneo? Claramente no. Pero el Mundial no perdona. La estadística dice 0, y 0 quedó. Rusia 2018, la sombra de Chicharito 4 años después. Raúl Jiménez llegaba en un momento muy diferente. Ya era figura en el Benfica, ya había demostrado su valía en Europa. Pero había un problema: Javier Hernández. Chicharito era el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Era el 9 indiscutible. Y Juan Carlos Osorio, el técnico de entonces, no iba a cambiar eso. Minutos jugados por Raúl Jiménez en Rusia 2018, 54 minutos. Raúl entró de cambio en el histórico triunfo 1-0 contra Alemania, jugando los últimos 24 minutos. También tuvo 30 minutos en la derrota contra Brasil en octavos de final. Contra Alemania, México estaba defendiendo el resultado. Contra Brasil, México estaba perdiendo y desesperado. En ninguno de los dos contextos Raúl tuvo la oportunidad de ser protagonista ofensivo. De nuevo, la sombra de otro delantero lo opacó. De nuevo, los minutos fueron insuficientes. De nuevo, 0 goles. Qatar 2022. La lesión que lo condenó y llegamos a Qatar 2022. Este iba a ser su mundial. Chicharito ya no estaba convocado. Raúl era, por fin, el delantero titular de México. Pero el destino tenía otros planes. Semanas antes del torneo, Raúl sufrió una pubalgia que lo tuvo al borde de quedarse fuera. Se aferró. Viajó a Qatar. Pero llegó mermado, sin ritmo, sin confianza física. El sacrificado por llevarlo lesionado fue Santiago Jiménez, quien estaba en mejor momento. Una decisión que hasta hoy genera debate. Minutos jugados por Raúl Jiménez en Qatar 2022, 56 minutos. Entró de cambio contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita. En los 3 partidos, las molestias eran evidentes. Su movilidad estaba limitada. No pudo incomodar a ningún portero rival. México quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978. Y Raúl Jiménez se fue,
de nuevo, sin anotar. Sección 5. El resumen de una estadística cruel. Resumamos los números. 116 minutos en 3 mundiales. El equivalente a un partido y medio. Es justo juzgar a un delantero por no anotar en un partido y medio. O quizás no. Pero la historia del fútbol se escribe con goles, no con contextos. Y Raúl Jiménez lo sabe. Por eso el Mundial 2026 significa tanto para él. La redención, Mundial 2026, nada se compara con jugar un mundial en tu casa. Esas fueron las palabras de Raúl Jiménez en una entrevista reciente. Y tiene razón. El 11 de junio de 2026, México inaugurará la Copa del Mundo en el Estadio Azteca contra Sudáfrica. Por primera vez en su carrera, Raúl Jiménez será el delantero titular indiscutible del tricolor en un mundial. Santiago Jiménez, quien era su competencia directa, fue operado del tobillo y su participación está en duda. Javier Aguirre ha dejado claro que confía en el Lobo de Tepeji. Las condiciones están dadas. Asterisco será titular, no suplente. Asterisco jugará en casa, con la afición mexicana empujando. Asterisco tiene experiencia. Después de 3 mundiales conoce la presión. Asterisco llega en buen momento. Con el Fulham ha mantenido ritmo competitivo. El grupo de México incluye a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival del repechaje europeo. Son rivales accesibles. Son oportunidades reales. Si hay un momento para romper la sequía, es este. Sí se puede. Raúl Jiménez ha cargado con la etiqueta de fantasma de los mundiales durante 12 años. Ha visto pasar 3 torneos sin poder celebrar un gol con la camiseta verde. Pero el fútbol, como la vida, siempre ofrece una oportunidad más. En menos de 2 meses, el Lobo de Tepeji tendrá la chance de reescribir su historia. De transformar el 0 en 1. De dejar de ser el fantasma y convertirse, por fin, en el héroe que México necesita. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es, ¿estará listo el destino para dejarlo? ¿Crees que Raúl Jiménez anotará en el Mundial 2026? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó este análisis y suscríbete para más contenido sobre la selección mexicana rumbo al Mundial. Nos vemos en el próximo video.